los cálculos que tenemos es que si todas las refinerías del mundo y buena parte de las plantas químicas utilizaran estos catalizadores que llamamos nanoestructurados, es decir, que han sido modificados con nanotecnología para que sean más eficientes, podíamos ahorrar al medio ambiente 1,2 millones de toneladas de CO2 de una forma muy directa. Yo creo que es un excelente ejemplo de lo que te decía antes, sobre cómo una investigación muy fundamental en nanotecnología, que no se queda en el papel, sino que se lleva al mercado, finalmente mejora la vida de todos. Por ejemplo, en este caso, reduciendo las emisiones de CO2 de una industria muy grande y muy consolidada. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast con impacto social. Pues bienvenidos, escuchantes del podcast con impacto social. Como sabéis, en este podcast contamos con personas innovadoras, emprendedores sociales, con capacidad de llevar ideas con impacto social y medioambiental al mundo real. Y en esta ocasión, pues contamos con la participación de Javier Martínez. Javier fue reconocido por la American Chemical Society como el mejor emprendedor de Estados Unidos en el sector químico, además de ser miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial y de la Academia Joven Global del Comité Ejecutivo de la IUPAC y Fellow de la Royal Society of Chemistry. Es catedrático de Química Orgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante, donde ha desarrollado una extensa labor docente e investigadora en nanomateriales y en su aplicación en el sector energético. Es fundador también de la empresa de base tecnológica Bribes Technology y que comercializa la tecnología que desarrolló durante su estancia en el MIT. Sin duda, el liderazgo científico y empresarial de Javier ha sido reconocido con multitud de premios internacionales y nacionales, como el premio Rey Jaime I en su categoría de nuevas tecnologías, por destacar algunos de estos premios. Y gracias a este último premio, decidió fundar una ONG amiga con la que hemos estado colaborando, Didatis, que es Celera, un programa de apoyo al talento en España que selecciona cada año 10 jóvenes excepcionales para darles recursos, formación y grandes oportunidades. En el podcast de hoy nos hablará de todo este proceso, de su colaboración en distintas organizaciones del tercer y cuarto sector. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast. Gracias a ti, Ángel. Pues bueno, por comenzar, sobre todo en el sector académico que tú es en el que comenzaste o que has comenzado, a crear una empresa, en este caso una empresa tecnológica. ¿Cómo surgió? Pues surgió, la verdad que sin planteármelo. Yo, como bien dijiste, estuve en el MIT y cuando llegué allí lo que quería era hacer ciencia, desarrollar nuevos descubrimientos, publicarlos, pero me encontré allí con un grupo de gente, ahora esto se le llama ecosistema, que realmente me inspiró y que me abrió los ojos hacia una nueva realidad, una realidad que consiste en que los descubrimientos científicos sin duda nos ayudan a todos, pero si además esos descubrimientos los ponemos al alcance de las personas mediante la creación de empresas o la licencia de tecnología, pues estamos acelerando toda esa transferencia, acercando pues, la mejor ciencia a las personas. Y la verdad que ha sido una aventura personal increíble porque no solamente me ha ayudado a crecer como científico, sino que también he visto cómo mis descubrimientos están mejorando la vida de las personas. Yo no sé si hoy en día se podría considerar Ripe Technology como una empresa de impacto medioambiental, ¿no? Porque realmente está enfocada sobre todo al tema de los catalizadores, ¿no? Sin duda, pero además de una forma muy, muy significativa. La industria química emite una buena parte del CO2 que es responsable del cambio climático. Y en parte eso ocurre porque tenemos catalizadores que no son muy eficientes para convertir moléculas muy voluminosas. Lo que yo descubrí en MIT es cómo aplicar la nanotecnología a los catalizadores actuales para que ahora sean capaces de transformar moléculas que hasta entonces pues, no podíamos transformar y se convertían en residuos y ese residuo al final se quema y produce CO2. Los cálculos que tenemos es que si todas las refinerías del mundo y buena parte de las plantas químicas utilizaran estos catalizadores que llamamos nanoestructurados, es decir,
que han sido modificados con nanotecnología para que sean más eficientes, podíamos ahorrar al medio ambiente 1,2 millones de toneladas de CO2 de una forma muy directa. Yo creo que es un excelente ejemplo de lo que te decía antes, sobre cómo una investigación muy fundamental en nanotecnología, que no se queda en el papel, sino que se lleva al mercado, finalmente mejora la vida de todos. Por ejemplo, en este caso, reduciendo las emisiones de CO2 de una industria muy grande y muy consolidada. Vale, yo no sé si en algún momento tú te has planteado hacer un análisis de gestión, o sea, porque muchas de las empresas Big Corp lo que tratan es medir cuál es su impacto, cómo están contribuyendo, ¿no? Y a mí me parece que es un grandísimo impacto, ¿no?, que estáis haciendo. No sé si habéis hecho ese análisis. Sí, lo hemos hecho con mucho detalle porque no solamente es una mejora para el medio ambiente, es que ahora para cumplir la regulación de bajas emisiones, las empresas quieren conocer cómo estas nuevas tecnologías les permiten reducir sus emisiones de CO2. Entonces, esto es un parámetro que hemos medido muy bien porque es parte de nuestra propuesta de negocio hacia el cliente. Decirle que con estas tecnologías no solamente puede hacer más beneficio, es decir, transformar más reactivos en productos útiles, sino también en cumplir con la regulación medioambiental, que eso también pues, es una parte importante. Es que eso es lo bonito, Ángel, de la tecnología, que lo que es un bien social, en este caso luchar contra el cambio climático, también puede ser parte de una propuesta de negocio. La tecnología nos ayuda a utilizar mejor nuestros recursos naturales y por lo tanto tiene esta doble vertiente y claro, evidentemente lo hemos medido con mucho detalle, nuestros clientes lo miden continuamente y ven reducciones de emisiones de CO2 muy, muy significativas. Enhorabuena por todo este gran trabajo. Javier, ¿te considerarías un emprendedor con impacto? Es difícil decirlo. Yo la verdad que cuando me levanto por la mañana lo último que hago es pensar qué es lo que me considero. Mi trabajo fundamentalmente es hacer ciencia, empujar la frontera del conocimiento, pero siempre con esa atención a que aquello que descubro, que descubrimos en mi grupo de investigación, porque somos muchas personas, sí puede tener un impacto social y transformarlo eso a través de una propuesta de negocio, de una empresa, de una transferencia de tecnología mediante licencia, porque hay muchos modelos para que la ciencia, lo que hoy somos capaces de hacer, finalmente llegue a hacerse una realidad. Es decir, lo apliquemos donde puede utilizarse. Entonces, la verdad que no creo que lleve muchos gorros. A mucha gente me pregunta, bueno, pero eres emprendedor, científico. Yo creo que igual que tenemos un mal de titulitis, también nos gusta un poco encasillar a las personas, pero tú de quién eres, ¿no? Y al final yo siempre me he sentido un poco extraño con estas preguntas. En mi comunidad también universitaria, pues a veces un poco pues un elefante, una cacharrería. Yo cuando empecé con todo esto del emprendimiento desde la universidad no era nada común, de hecho tampoco es tan común ahora, y me tuve que enfrentar un poco pues eso a la pregunta que tú me haces, pero tú ¿qué es lo que te consideras? Pues no lo sé lo que me considero, yo hago lo que me gusta, lo que me apetece, lo que se me da bien y me lo paso bien en el día a día. Genial. Es una pregunta que hacemos un poco a todas las personas que participan en el podcast por ver un poco su visión. Evidentemente, lo que dices tú, al final es como un elefante en una cacharrería porque siempre ha sido un poco como la parte extraña, ¿no? Y yo creo que es un poco Sí. para ayudar a personas que están en la universidad, que están investigando, ¿no? Y darles esa visión o ese camino que pueden seguir un poco fijándose en ti. ¿Qué les sugerirías tú o cuáles consideras que son las claves para que en España tengamos las universidades, además de ser un centro de investigación, sean una fábrica de emprendimiento? Mm. Sí, yo siempre les digo a mis alumnos o cuando me invitan a hablarle a estudiantes universitarios en conferencias sobre emprendimiento, que no tengan miedo, que hagan cosas grandes, que sigan carreras profesionales diferentes, porque de alguna manera la universidad mete a los alumnos por el mismo embudo, los desempodera en el sentido de que tienen que hacer exámenes, que tienen que pasar asignaturas y eso al final pues sí, les desempodera. Y yo lo que quiero es volver a empoderar a los estudiantes. Eso es lo que vi yo en MIT. Yo no quería crear una empresa, yo no fui allí porque quería convertirme en emprendedor, pero la mayoría de las actividades
de fomento del emprendimiento que se hacen allí, las organizan estudiantes. Esa es la mayor diferencia que veo en cómo se fomenta el emprendimiento en España y en Estados Unidos. Allí los concursos de planes de negocio, los congresos de emprendimiento, todas las actividades en torno a la creación empresarial surgían de forma espontánea desde el alumno. Yo creo que eso es, yo si tuviera que decir dos cosas solo, cómo transformar la cultura universitaria para favorecer el emprendimiento, diría empoderar al alumno, es decir, hacerle protagonista de su desarrollo profesional, con clubs de emprendimiento, dándole a ellos los recursos y la potestad de organizar congresos, conferencias, ferias, para que ellos desde esa organización estén aprendiendo, colaborando, creciendo, y por otro, crear comunidades. Eso es la clave, eso es lo que me está moviendo a las nuevas iniciativas que estoy haciendo últimamente, que trabajen en equipos. Cuando uno tiene que prepararse para un examen, pues se prepara él, te sientas en la biblioteca y estudias. Mientras que en el sector profesional, cuando somos más mayores y trabajamos cada uno donde sea, pues trabajamos en equipos. Y para que los alumnos se atrevan a hacer cosas diferentes, lo que me he dado cuenta es que es fundamental que se creen comunidades que compartan las mismas aficiones, las mismas ambiciones, y esos son estos clubes de emprendimiento o de ajedrez o de parchís, me da igual, pero que se creen comunidades de jóvenes con inquietudes similares, porque ahí es donde ellos crecen, donde ellos se suben a hombros de gigantes y de repente empiezan a hacer cosas pues que realmente nos sorprenden, que es cuando les empoderamos, es cuando los alumnos dan todo su potencial. Efectivamente, pues cuéntanos si quieres en algunos de los ejemplos o de la Academia Joven o de a través de Celera, cómo realmente estás creando o ayudando a crear esos entornos o esos ecosistemas, ¿no? Para que fluya esa energía, porque yo hablando con algunos de los acelerados que tienes, o en este caso el que he tenido la suerte de ser mentor de alguno de ellos, cómo lo viven, porque a mí una de las cosas que más me destacaban es que lo que más valoran, además de todas las cosas que les podéis ayudar, formaciones o de soporte o de coaching, etcétera, etcétera, lo que más valoraban es esa comunidad que tú estás destacando, ¿no? O sea, ellos realmente veían que entraban en un grupo de personas con esas mismas inquietudes, con esas mismas motivaciones y cómo podían formar parte de este ecosistema. Cuéntanos si quieres un poco en detalle estas ambas iniciativas en las que tú estás siendo un poco intentando fomentar, ¿no? Este ecosistema. Yo cuando volví a España me di cuenta que lo que echaba de menos era tener esa misma comunidad que yo vi en MIT, de gente con ganas, de gente inteligente, gente que quería hacer cosas. Y cortón y perezoso creé algo igual para que tuviéramos en España una red de jóvenes que quisieran hacer aquí cosas para cambiar el mundo. Celera todos los años elegimos a 10 jóvenes, los llamamos extraordinarios, es decir, recibimos más de 100 solicitudes de toda España, los seleccionamos por su potencial de transformar el país. Tenemos gente de todas las áreas que han hecho todo tipo de cosas y es precisamente porque están juntos, porque se conocen, porque saben lo que están haciendo otros chavales. Yo siempre digo que nuestro grupo de WhatsApp es una fiesta porque continuamente nos están contando su último proyecto, estamos debatiendo temas de actualidad y ellos se crecen y han hecho cosas extraordinarias. Por ejemplo, como conoces muy bien, Ángel, durante la pandemia, yo lo digo muchas veces, el 10 de abril del 2020, es decir, un mes después de que entráramos en confinamiento, ya estábamos entregando el primer ventilador médico en un hospital público madrileño. Respiradores que luego se han enviado a Latinoamérica. En estos casi 10 años que llevamos en Celera, que han pasado casi 100 jóvenes, se han creado 20 empresas valoradas en más de 800 millones de euros. Yo cuando creé Celera jamás me imaginaba que íbamos a tener ese impacto, pero sí sabía una cosa, que creando comunidades de jóvenes con ganas íbamos a multiplicar sus capacidades. Y lo que estoy viendo es 100 por 1. Es decir, individualmente cada uno de estos jóvenes es extraordinario, pero cuando pones a 100 a trabajar juntos, bueno, pues hay un multiplicador increíble. Y la Academia Joven de España es de alguna forma algo similar.
yo lo que quiero con la Academia Joven de España es destacar a los mejores investigadores jóvenes que tenemos en el país para que se conviertan en referentes, para que nuestros estudiantes más pequeños, los que están en secundaria, están haciendo el bachillerato, se den cuenta que también en nuestro país hay gente poquito mayor que ellos, pero todavía muy, muy jóvenes que están reinventando el futuro, que no solamente son los Mark Zuckerberg o los Elon Musk que están fuera, sino que tenemos hombres y mujeres españoles trabajando aquí, reinventando el futuro y crear esos referentes. Y luego muchísimas actividades para que tengamos ese contacto más directo con los más jóvenes, para hacer actividades de fomento del conocimiento, de la ciencia en nuestro país, pues creo que es la clave. Y todas estas iniciativas, al final, es un poco sociedad civil. A mí me preguntan, creo que me has preguntado, ¿qué podríamos hacer en la universidad? ¿Qué podríamos hacer en la educación española? A mí, no sé qué podríamos hacer, pero yo sí que te puedo responder qué estoy haciendo yo. Ese es el cambio cultural que yo creo que es tan importante. Dejar de hablar de lo que deberíamos hacer o lo que el Estado debería hacer o la empresa debería hacer o la universidad y entrar en él. Pero yo concretamente, ¿dónde estoy poniendo mi tiempo, mis recursos, mis ganas, mi pasión, mi alma? Y por eso, tú lo sabes muy bien, Ángel, todos los que nos volcamos en el voluntariado recibimos 100 por 1 de lo que ponemos en estas iniciativas, porque es donde uno pone el corazón, donde finalmente pues tiene la felicidad. Y aquí con estas iniciativas pues todos los días hay noticias extraordinarias y cuando pasa el tiempo y lo miras en retrospectiva te das cuenta del legado, de lo bonito que estás haciendo. Desde la generosidad se construyen cosas increíbles y con el tiempo pues al final se recogen unos frutos preciosos. Sin lugar a duda, y yo creo que esa es un poco la clave, un poco yo lo creo que estabas un poco destacando, ¿no? El que todas las personas no se sientan víctimas o que sean seres pasivos, sino intentar, yo creo que la gente vea que cuando algo no es como uno quiere, pues no esperar a que el gobierno o otras personas, agentes externos, solucionen los temas, ¿no? Sino que realmente Claro. cada persona sea un elemento activo que diga yo cómo puedo contribuir, ¿no? Y ese es un poco yo creo que la clave en todo, en el emprendimiento y en la parte de esa parte de activismo, ¿no? O sea, de pasar lo que pasa que es que en tanto los institutos como las universidades, al final no se fomenta, o sea, al final se crea o se intenta que se le dan una serie de competencias, una serie de habilidades, pero yo creo que se fomenta muy poco esa parte de que sean personas activas, ¿no? Al final, yo creo a lo mejor viene un poco de esa educación industrial donde al final se creaban personas para que formaran parte de una cadena, ¿no? Y entonces realmente ahora nos estamos dando cuenta de que para que eso cambie, queremos personas que tengan una actitud crítica ante la situación, que tengan una situación activa, sino que se limiten a hacer el trabajo que les han dicho que hagan, ¿no? Entonces yo creo que si queremos que esta sociedad cambie, no nos damos cuenta del poder, lo que dices tú, el tener ese poder en las personas, esa capacidad que tienen de cambiar la sociedad. Y que si realmente puedes, lo digo, puede ser a través de una ONG, puede ser a través de una fundación, puede ser a través de crear tu propia empresa, puede ser a través de tantas iniciativas con las que uno puede activarse y ser una parte activa y cambiar y tener impacto social, medioambiental, que yo creo que la gente no se da cuenta de las capacidades que tienes y luego cómo la tecnología nos puede dar esos superpoderes, ¿no? En este caso, que nos permiten poder hacer cosas impresionantes, ¿no? Un ejemplo de ellos es un poco el tema de la inteligencia artificial, que es un recurso que se está poniendo a disposición de todo el mundo y cómo realmente apoyándonos en ello, pues podemos acelerar todavía más todas las cosas que podemos hacer, ¿no? No sé cómo veis un poco cómo la tecnología puede ayudar también a conseguir impacto. Tú ya directamente, está claro, desde tu proyecto de investigación, estás aplicando la tecnología para ello. Lo que entiendo que tú lo ves como siempre como un aliado, ¿no? Un aliado para desarrollar estos proyectos. Mira, te estoy hablando desde Zaragoza, porque aquí estamos celebrando ahora la reunión de la Sociedad Química Española. Y precisamente ayer moderé una mesa redonda sobre el impacto de la inteligencia artificial en la ciencia. Fue muy interesante, porque ahora con los
programas, con los modelos de generación de lenguaje, por primera vez podemos hablar con las máquinas y directamente comunicarnos con el mundo molecular, con el mundo atómico, y que nos ayuden a resolver problemas fundamentales. En primer lugar, a dar sentido a esta cantidad enorme de datos que hemos generado, que se publican todos los días, millones de artículos científicos. Ahí tenemos un gran aliado que nos ayude a encontrar patrones que de otra forma no podríamos ver en los datos que ya tenemos disponibles, que nos ayuden a diseñar mejores experimentos, que nos eviten los sesgos a la hora de llegar al laboratorio y plantear un nuevo programa experimental. La inteligencia artificial va a ser una herramienta muy poderosa, sin duda para el bien, para ayudarnos a hacer descubrimientos descubrimientos de forma más efectiva, también para el mal, para acelerar descubrimientos que no queremos que se produzcan. También tiene el gran riesgo que comentábamos ayer de que solo unos pocos países tengan acceso a las tecnologías más avanzadas y que, por lo tanto, la ciencia no sea esa casa común en el que todas las mentes, todo el talento del mundo pueda contribuir, sino que se quede recluida la ciencia en unos sitios pequeños donde solamente la tecnología más avanzada está disponible. Desde luego lo va a transformar todo, ha sido el gran tema y quizá por terminar y comentarte algo de lo que siento especialmente orgulloso, es que ahora presido la Unión Internacional de Química, es la organización científica más importante del mundo en el área química, es la que fija, los estudiantes la recordarán, la nomenclatura química, la tabla periódica, el nombre de los elementos, y nuestro gran proyecto ahora es crear un nuevo lenguaje químico para las máquinas, para que las máquinas puedan entender toda esta información que se publica, que podamos comunicarnos directamente con ellas en un lenguaje molecular directo en el que podamos hacer preguntas directas que nos respondan directamente utilizando toda esa cantidad ingente de datos que ya están disponibles a encontrar soluciones para los problemas que tenemos. Es un programa enorme que estamos haciendo con el Consejo Mundial de Ciencia. Creo que vivimos tiempos fascinantes. El hecho de poder comunicarnos directamente con las máquinas y hacerles preguntas que utilicen como base de datos toda la bibliografía científica, esa rica historia de la ciencia está ahora ahí disponible, y parte del futuro va a ser nuestra habilidad de hacer las preguntas correctas. Sin duda es una herramienta transformadora, es una gran revolución, y por lo tanto, como decía ayer en mi conferencia de clausura sobre inteligencia artificial en la ciencia, ahora lo que nos hace falta es más ética, más pensamiento crítico. Son las herramientas que van a definir el futuro. Tenemos que enseñarles a los estudiantes de ciencias cosas que parecían de humanidades, como el análisis crítico de las fuentes, el pensamiento crítico, contrastar puntos de vista. La información que nos van a dar las máquinas a veces contiene también sesgos, a veces es incompleta, a veces es incorrecta. Y vivimos un tiempo fascinante, pero con unos retos nuevos que no están en los programas de estudio. Estamos, creo que lo decías tú también antes en la pregunta, educando a nuestros estudiantes para un mundo futuro todavía por crear, con modelos de la segunda revolución industrial. Y desde luego el futuro no va a ser poner tornillos en una cadena de producción, va a ser reinventar el mundo. Y por eso es crear comunidades muy diversas, que es lo que acelera todas las ramas del conocimiento juntas, que es lo que es la Academia Joven de España, en la que tenemos químicos, biólogos, pero también escritores, lingüistas, arqueólogos, abogados, todas las ramas del conocimiento, y con esa última visión que estábamos comentando al principio, de estar siempre atento a donde hay una posibilidad de transferencia de tecnología, de acercar todos esos descubrimientos al mercado, a las personas, mediante creación de empresas o licencia de tecnología o trabajo con socios, bueno, todos esos diferentes mecanismos que tenemos para que lo que sale del laboratorio no se quede en un cajón, como ha pasado tantas veces, sino que nos ayude a mejorar la vida de las personas.
Pues por supuesto que tenemos un gran reto por delante y yo creo que y unas capacidades como nunca y yo creo que al alcance de cualquier persona del mundo, ¿no? O sea, yo creo que jamás, aunque hemos tenido herramientas de búsqueda como Google, pero jamás hemos tenido lo que dices tú, todo ese conocimiento con un lenguaje, pues yo creo que es un poco la potencia, por ejemplo, de ChatGPT, ¿no? Esa potencia de utilizar el mismo lenguaje. Yo creo que el éxito un poco ha sido de acercar el mismo lenguaje con el que hablamos las personas y que ese conocimiento sea accesible, ¿no? A cualquier persona de cualquier parte del mundo. Yo creo que este reto que tenéis por delante en ese lenguaje de química adaptado a las máquinas, yo creo que en el momento que podamos tener esa información y que nos va a permitir pues hacer un crecimiento exponencial, ¿no? A nivel mundial. Claro, imagínate que ahora ya podemos preguntarle a la máquina con lenguaje humano sobre una realidad molecular. Por ejemplo, podemos preguntarle a la máquina ¿qué molécula es la más efectiva para luchar contra el Alzheimer? Por ejemplo. Wow. Y con toda Sí. esa base de datos de los millones de artículos científicos, permitirle que explore, que entre. Obviamente luego hay que ir al laboratorio, hacer el experimento, ver que esa molécula es adecuada, que es segura, no es tan sencillo. Pero también hay que tener cuidado con una imagen que me refería antes y que a veces es engañosa. Sí, todo el mundo tiene acceso a ChatGPT, pero no va a ser ChatGPT el que nos resuelva estas grandes preguntas profundas sobre qué molécula es la que nos va a ayudar a la lucha contra el Alzheimer o, ya más difícil, pues qué vacuna es adecuada para luchar contra la malaria, por ejemplo, enfermedades para los que no tenemos solución todavía. No va a ser ChatGPT la que nos dé. Y se están desarrollando lenguajes, modelos de lenguaje masivos, que eso sí, no están accesibles a todo el mundo. Y por eso quería insistir en que la tecnología es estupenda, pero también no seamos ingenuos. No todo el mundo va a tener acceso a las mejores tecnologías y eso y la tecnología puede convertirse en una brecha entre los que tienen acceso a ella y los que no tienen acceso a ella. Y como presidente de la Unión Internacional de Química, para mí es fundamental que todas las grandes mentes del planeta puedan contribuir a buscar las soluciones que tan desesperadamente necesitamos. Y eso no es hacia donde vamos. Hacia donde vamos es unas pocas empresas, unos pocos gobiernos los que van a tener acceso a los programas realmente efectivos. ChatGPT no te va a responder sobre, yo qué sé, un proceso para reducir las emisiones de CO2 o cómo transformar el CO2 de nuevo en un combustible. Son preguntas súper interesantes que ahora les podemos hacer directamente a las máquinas. Pero ChatGPT no ha sido diseñado para eso. Para eso hace falta otros modelos de lenguaje masivos que sí que se están desarrollando, pero que claramente no van a estar disponibles para todas las personas. ¿Y puedes ponernos algunos ejemplos de estos modelos de inteligencia artificial que también se están desarrollando? Mira, pues lo compartí ayer también en mi charla. Hace muy pocos meses, una empresa farmacéutica, no voy a mencionar su nombre, estaba trabajando en encontrar una molécula para luchar contra el Alzheimer. En ese proceso de investigación encontraron dos candidatos a molécula que estamos comentando, que eran 100 veces más potente que VX. VX es el neurotóxico más potente que conocemos, el que se utiliza en la guerra química. Y alertaron a la comunidad científica sobre cómo en la búsqueda de soluciones a problemas reales, por ejemplo, al Alzheimer, se pueden encontrar también venenos muy potentes, neurotóxicos 100 veces más potentes que los que tenemos hoy en día. Son programas de lenguaje natural que están desarrollando las farmacéuticas, que están desarrollando grandes empresas para solucionar problemas, para ayudarnos, para poder luchar contra la enfermedad, pero hay cuidado, que también algunas de las soluciones que vamos a encontrar pueden tener usos que no sean tan buenos. Por eso decía antes que cuanto más tecnológica sea nuestra sociedad, más humanista tiene que ser nuestra formación, análisis de fuentes, pensamiento crítico, regulación, el otro tema fundamental también que tenemos que poner encima de la mesa. Porque a veces, y mira que yo soy científico, podemos tener una visión incluso un poco ingenua sobre la tecnología. Creo que cuanto más potentes son las herramientas que tenemos, más responsables tenemos que ser sobre su uso.
y ahí hay todo un debate que creo que en esta carrera en el que cada semana estamos viendo un avance nuevo, pues casi la urgencia no nos da tiempo a pensar sobre las consecuencias, primero de acceso a esas tecnologías y segundo sobre los usos, digamos, no éticos o incluso malignos que se pueden hacer de ellas. Pues tomaremos nota de todas estas recomendaciones y sugerencias, evidentemente, para que todos estos retos tecnológicos vayan acompañados de ese acompañamiento ético, ¿no? y moral de todas las actividades. Pero yo creo que al final, a lo largo de la ciencia, siempre ha ido un poco de la mano y siempre ha tenido que, evidentemente, la tecnología casi siempre va más rápido que la parte de legislación o la parte ética, ¿no? Pero bueno, yo creo que evidentemente tenemos el mismo reto, tanto tecnológico como el reto ético, ¿no? De acompañar a cómo la tecnología nos puede ayudar. Quería agradecerte mucho tu tiempo. Desde el sector científico se puede colaborar y de las distintas iniciativas, cómo la sociedad civil también puede tener ese papel activo en la sociedad y cómo podemos contribuir, tanto desde las universidades como desde el ámbito civil. Por mi parte, ha sido un placer contar contigo. Nada, el placer es mío, Ángel, te lo agradezco muchísimo. Creo que estos temas son el centro, son los temas fundamentales de nuestro tiempo ahora. Creo que no se habla suficientemente de ellos, por lo menos con profundidad, y espacios como el que tú ofreces nos permiten, bueno, comentarlos con tiempo, con calma, plantear retos, porque está claro que una sociedad que no conozca aquello sobre lo que tiene que decidir, pues al final no es una sociedad libre. Y la información, la educación, conocer los temas que nos van a impactar es fundamental para que luego podamos tomar decisiones informadas. Y sobre todo que no nos engañen. Efectivamente. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, Ángel. Este podcast es posible gracias a IDAPIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.